Buenas, la idea de este video es continuar con el repartido 6 y terminar el mismo haciendo lo que nos está quedando, que son algunos ejercicios de la parte 10, que tiene 4 partes, y también hacer algo del ejercicio 11. Bien, solo a modo de síntesis, estamos en un repartido donde estamos trabajando con extremos condicionados. Trabajando con multiplicadores de Lagrange, estuvimos trabajando en conjuntos que eran una línea, ¿sí? Conjuntos que eran solo frontera, y vimos algún caso donde teníamos también interior y por lo tanto teníamos que trabajar como en el repartido 5, o sea, simplemente con gradiente igual 0. El ejercicio 10, si bien mantiene la misma línea, ¿sí? Son 4 ejercicios donde nos dan una función y un conjunto, pero voy a confirmarlo, exceptuando uno, se tratan de conjuntos que tienen interior y frontera. O sea, conjuntos que vamos a tener que estudiar por separado, esa frontera utilizando Lagrange, esa línea, y lo que no sea línea tenemos que estudiarlo mediante derivadas. Bien. Cada uno de esos del ejercicio 4 tiene su peculiaridad. Perdón, del ejercicio 10. De esos 4 del ejercicio 10 tiene su peculiaridad. Eso hace que sea cada uno interesante de alguna medida hacerlo. Yo voy a hacer varios de esos en el pizarrón. Y por lo tanto, de alguna manera les voy a quitar la experiencia de hacerlos sin antes haber visto el video. Entonces, mi recomendación es, si todavía no lo hicieron, que por lo menos antes de que yo los empiece a hacer, que ustedes los intenten hacer. Porque realmente cada uno de esos ejercicios aporta algo, ¿sí? No están puestos porque sí. Entonces, de nuevo, recomendación, vayan pausando el video, lo van intentando hacer, si se trancan, ven un poquito el video y así la vamos intentando llevar juntos, ¿ok? Pero bueno, vamos a arrancar entonces haciendo la primera parte del ejercicio 10. Nuevamente el ejercicio, igual que otros que habíamos hecho, dice hallar los extremos de f en las regiones indicadas. Bien. Ahí tenemos el conjunto D y ahí tenemos también la función. Si bien no lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores, por lo menos no con tanto hincapié, vamos a atacar este ejercicio con un poco más de mentalidad global, tipo parcial, donde uno a priori no sabe qué voy a hacer. Entonces, lo primero es identificar bien qué me piden. Me piden extremos y me dan un conjunto. O sea, lo primero es extremos condicionados, ¿sí? Yo estoy trabajando en extremos condicionados. Lo segundo es que si bien no es necesario identificar D, y esto es importante, no es necesario dibujar D, ¿sí? Que a veces es un error común decir, pero no sé qué es D. No importa. Lo que sí tengo que identificar es si es una línea, una frontera, si es interior, o sea, si tiene interior o si es un conjunto sin frontera eventualmente, no sé, por decir algo todo redoso. En este caso, a priori, con esta expresión, no solamente podemos decir si tiene o no frontera y interior, que tiene ambas, sino que incluso podemos hasta dibujarlo. Cosa que de nuevo voy a hacer porque en este ejemplo es muy sencillo y nos ayuda a visualizar. No porque sea necesario u obligatorio. En este caso, el conjunto D es
una circunferencia de radio 1, x cuadrado más y cuadrado igual 1. Pero como es menor o igual, es, bueno, o el interior o el exterior. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, tomamos un punto adentro, el 0, 0, 0, 0 menor que 1 es verdadero, así que entonces es el interior, ¿sí? Lo podemos confirmar rápidamente de esa manera. Esto que está rayado es, o sea, todo esto es D, y D tiene como dos partes, obviamente, una frontera y un interior. En la frontera vamos a usar multiplicadores de Lagrange, en el interior vamos a usar derivadas igual a 0. ¿Bien? Dos problemas distintos. Entonces vamos a, en primera instancia, resolver el interior. Si se fijan sistemáticamente, creo que en todos los ejercicios he arrancado por el interior. En los que ha pasado esto. Es exclusivamente por deformación personal. Costumbre, ¿sí? No porque sea un requerimiento, primero al interior y después a la frontera. Al final es lo mismo. ¿Sí? Son dos problemas independientes. Bueno. Ese sería el conjunto. Bien, y vamos a estudiar el interior. ¿Cómo estudio el interior? Y bueno, con el gradiente de f igual a 0. Entonces necesito de 1 y de 2. De 1 que va a ser 2x más, perdón, menos 1. Y esto es 2y. Esto a su vez los tengo que hacer igual a 0. Esto es uno de esos casos que habíamos mencionado en algún momento, donde son independientes la derivada de la variable, y por lo tanto no tengo que hacer ningún esquema de árbol ni nada raro para resolver. Directamente se desprende de acá que x es un medio y que y igual 0. Así que el punto crítico que se genera es el 1 medio 0. Que, llegado a este punto, hay que verificar si ese punto crítico que obtuve está en este conjunto interior. Si no, hay que descartarlo. 1 medio es un cuarto, más 0 es menor que 1. Con lo cual, ya que cumple, lo aclaro ahí, efectivamente es un punto crítico que nos sirve. Bien, ahora, bueno, yo podría seguir trabajando y después ver qué hago en el punto crítico, pero acá nos piden hallar extremos, y esto es algo interesante, nos piden extremos. O sea que no es como el ejercicio anterior que nos decía extremos absolutos, y por lo tanto no me importaba, yo lo anotaba y al final iba a decir, este es máximo y este es mínimo absolutos. Acá, si bien yo también voy a poder decir cuál es extremo absoluto, porque este es un conjunto acotado y cerrado y la función es continua, también, dado que no aclara el ejercicio, corresponde aclarar si hay un extremo relativo en el interior. Recuerden, los condicionados, los de Lagrange, son extremos, punto, no vamos a decir más que eso está bien. Pero del interior podemos dar más información, podemos decir, no, este es máximo o mínimo relativo. Entonces, justamente, vamos a hacer eso. ¿Y cómo estudiamos o cómo clasificamos ese punto? Y, bueno, lo más fácil es usar la hessiana. Solo a modo de comentario, vamos a anotar acá arriba que f de 1 medio 0 nos dio, estoy hablando de f, no del conjunto, nos da 1/4 menos 1 medio, o sea, menos 1/4. Entonces, ¿cómo clasifico este punto? Lo clasifico con la hessiana y por lo tanto necesito de 1, 1, que es 2, de 2, 1, que es 0, de 1, 2, que es 0, y de 2, 2, que es 2.
Así que la matriz hessiana me quedó diagonal de 2. Y en estas condiciones, ¿sí? Me quedó el determinante 4 y el valor este positivo, tengo un mínimo relativo en este punto. ¿Sí? Así que a modo de resumen vamos a ir anotando una cosa acá. Después necesito borrar el pizarrón. En el interior, punto crítico, 1 medio 0. Valor de ese punto, menos 1/4. Caracterización, mínimo relativo. Bien. Y por ahí estaría la parte del integral. Vamos ahora a hacer la frontera. La frontera que es igual a 1. Pero ya sabemos que si lo escribimos como, digamos, en la forma de Lagrange, eso es un menos 1 igual a 0. Así ya nos queda. Y esta sería mi G. ¿De acuerdo? Entonces, acá voy a armar mi función auxiliar. Y como siempre vamos a resolver el sistema que corresponde a D1 de la función, que es 2x menos 1 más 2 lambda x de 2i más 2 lambda i, y x cuadrado, g bien. Vamos a hacer alguna operación extra antes de que vamos a hacer las cuentas. Por ejemplo, acá yo puedo sacar 2x entre estas dos. Bueno, no aporta mucho, pero me va a quedar 1 más lambda, y no nos olvidemos de ese menos 1. En la otra sí aporta un poco más. 1 más lambda. Y 1, que ya está con eso. Bien. Bueno. ¿Por cuál arrancar? Bien. Acá a priori uno diría, bueno, arranquemos tal vez por esta que es la más simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá las condiciones ya están dadas. Esta no se puede arrancar, sí se puede arrancar, digo, simplemente es despejar el 1, tal vez pasar el 2x dividiendo. Ya ahí tengo que andar con cuidado de que el x no sea 0. Que igual no va a ser un problema, porque, bueno, sí es un problema. Hay un par que tienen 0, habría que revisarlos aparte. Pero los reviso y ya está, a eso me refiero con que no son un problema. Nada, eventualmente puedo resolverlo, pero viéndolo, yo me inclinaría a directamente por la segunda, que no ofrece ninguna de esas dificultades. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Igual no me parece mal si ustedes estos sistemas, aunque sea por el ejercicio de intentarlo, los intentan resolver de otras maneras, ¿sí? Por el ejercicio de la práctica de hacer cuentas. Pero vamos en este caso a hacerlo a partir de la segunda. Esto implica esto.
que implica que o bien igual 0 o bien 1 más lambda igual 0. ¿Por qué puse 1 más lambda igual 0? ¿Por qué no puse lambda igual menos 1? Porque yo acá ya tengo el 1 más lambda, entonces por comodidad, para no ir haciendo cuentas de más, es lo mismo. Porque yo ahora con esto voy a de 2, de 1. Que de 1 es 2x, 1 más lambda, igual 1. Bien. Lo mismo de este lado. ¿Por qué es interesante verlo así? Porque de este lado ya estoy viendo un problema. 1 más lambda igual 0, pongo acá, me queda 0 igual a 1. Así que esta rama, bueno, yo por este lado no lo voy a poder resolver. Y esto es lo interesante. Por este lado, la condición igual 0 no me condiciona la primera. Entonces, un comentario volviendo para atrás a lo primero que dije. No importaba mucho por dónde hubiese arrancado. ¿Sí? Digo, hubiera llegado a... Tengo que plantear esto de vuelta igual a 0. ¿Cómo lo planteo? Y lo más fácil es decir 1 más lambda. Perdón. En este caso me va a quedar x igual 1 sobre 2, 1 más lambda. Bien. Y ahora con esta condición de y y con esta condición de x, tengo que ser capaz de encontrar un lambda. Bien. Así que vamos a g. Con este g me quedaría una cosa que, perdón, lo hice sin pensar, o sea, lo pensé pero no lo dije, mejor dicho. Cuando pasé dividiendo el 1 sobre 1 más lambda, el 1 más lambda no puede ser 0. Esa condición ya la descarté en mi proceso de análisis. Entonces lo hice con total naturalidad, pero bueno, está bueno aclararlo. Como estoy en esta rama, ya sé que 1 más lambda no puede ser 0, lo comprobé ahí. Así que podemos seguir cómodamente. Entonces, x cuadrado más y cuadrado que es 0 igual a 1. Esta es la condición de g igual a 0. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. El y es 0. Yo debería, a ver, ya estoy viendo que no va a haber un problema, pero yo debería, ¿sí?, ser capaz de encontrar ese valor de lambda. Bien, para poder verificar que por esta rama puedo hallarlo. Bien. Entonces, esto es lo mismo que esto. Y esto. Bien. Perdón, lo hice mal. Vamos. Eso pasa por hacerlo apurado. Mil disculpas. Lo que hice fue, bueno, para que esto de 1, lo de adentro tiene que ser 1. Sí. Verdad medias. 1 o menos 1. Ahí es donde me equivoqué. Entonces, o bien 2, 1 más lambda igual a 1, o bien 2, 1 más lambda igual a menos 1. Ahora sí, en esas condiciones, lambda igual 1 medio menos 1, y acá lambda igual menos 1 medio menos 1. Bien, esto no nos había pasado hasta ahora. No nos había pasado porque siempre nos ocurría que lambda como que no lo usábamos mucho, ¿no? Ahí bien, lo resolvíamos con lambda y todo, pero lambda no tenía mucha utilidad.
Yo siempre me centro en X y en Y, que al final es lo que me importa. Y todavía, si se fijan, yo acabo de resolver el sistema a medias y todavía no tengo cuál es X y cuál es Y. Allá hay lambda. Bueno, ¿de dónde saco X e Y? Porque yo quiero X e Y, no quiero lambda, no me interesa. Bueno, de acá. Yo para cada valor de lambda tengo un valor de X asociado. Entonces, definí el Y, definí una relación entre X y lambda. Hallé los lambda, ahora tengo que usar la relación para calcular el X. Pero la relación, o sea, esto me demuestra que existe, si quieren, o sea que estamos bien. Pero yo estratégicamente dejé anotado 2, 1 más lambda igual 1, 2, 1 más lambda igual menos 1. ¿Por qué? Para no hacer la cuenta para atrás. Cuando uno viene a la X, acá está 2, 1 más lambda. Así que esto es 1 y menos 1. O sea que directamente, podemos hacer la cuenta más rápido, X igual menos, no, en este caso es 1, y en este caso X igual menos 1. ¿Bien? Capaz que me pueden decir, vos, pero ¿por qué no? Cuando llegaste acá, ya podías haber dicho existe y venías para acá. Sí, en realidad sí, porque lo veo y digo, sí, esto existe, no va a haber problema. Pero también es verdad que esa intuición es producto de la experiencia. Entonces, si tienen dudas, lo mejor es hallarlo. No cuesta nada, son 2 pasos más. Ah, mira, existe lambda, existe lambda. ¿Cuál es el riesgo acá? El riesgo es que uno lo ve y dice, ah, esto existe, no pasa nada, y volvemos para atrás. Y capaz que hacemos las cuentas y llegamos a, no sé, lambda igual, o no sé, 0 igual a 1. Tendría que ser algo así. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a eso, está mal. O no está mal, está descartado el camino. Entonces, es verdad, esta es muy evidente que iba a existir, pero si les queda la duda, hacemos las cuentas. ¿Bien? Entonces, ¿qué puntos, qué extremos condicionados encontramos? Encontramos 2. Los extremos condicionados que encontramos son 1, 0 y menos 1, 0. Bien. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. F de 1, 0, borré F, perdón. F es esto. Así que F de 1, 0 es 0. Y F de menos 1, 0 es 1 más 1, 2. Okay. Y acabo de encontrar estos 2 extremos. Entonces, hasta ahora, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Puedo decir que del interior encontré un punto crítico que clasifiqué, fue mínimo y su valor funcional es menos 1/4. Que en el borde hay 2 extremos condicionados. Vean que no hago ningún tipo de relativo y cosas raras. ¿No? Son extremos condicionados, queda por esa. Donde uno vale 0 y el otro vale 2. Ahora, lo que sí puedo agregar, y esto es lo extra, es como el conjunto es acotado y cerrado, función continua, aplica extras. Alguno de estos es máximo, alguno de estos es mínimo. ¿Cuál es el más grande? Va a ser el máximo, el más chico es el mínimo. Claramente este es el mínimo absoluto, ¿sí? Entonces, F presenta en 1/2 0 mínimo absoluto y vale menos 1/4. Y F presenta en menos 1, 0 máximo absoluto y vale 2. ¿Bien? Ese es el extra que podemos hacer gracias a que el ejercicio nos lo presenta de esta manera. ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer alguno más.
vamos a hacer el B. Sí, vamos a hacer el B. El B tiene algo distinto. A ver, uno a priori el B lo ve y dice, bueno, es más de lo mismo, ¿no? O sea, función de... no tiene mucho misterio. Vamos a ver. Este ejercicio es verdad, no parece tener mucha cosa distinta, pero veamos lo siguiente. Mi F vale. Pero mi D, que acá es tan interesante, es una doble desigualdad. Algo que todavía no hicimos, o creo, no recuerdo que hayamos hecho en ninguno de los ejemplos con los que trabajamos hasta ahora. La primera observación es que me están pidiendo extremos condicionados. Bien. Segunda observación, esto tiene interior, seguro. Y también tiene frontera, así que va a haber un Lagrange y un estudio de interior. Ahora, este ejemplo me interesa ver cómo lo resuelvo, porque esto no es algo que yo en su frontera pueda escribirla con la forma de Lagrange. Por lo menos no sencillamente. ¿Por qué? Porque si lo dibujamos, de nuevo, no es necesario, pero ayuda. Esto está compuesto por dos funciones. Estas dos. ¿Sí? Viéndolas rápidamente, dos parábolas. Viéndolas también, fácilmente podemos hacer las raíces de ambas. Ambas raíces son 1 y menos 1. ¿Sí? Viéndolas, una tiene concavidad positiva y una negativa. Todo lo que podemos sacar solo con la visualización de parábolas que a esta altura ya manejamos un montón. ¿Sí? Y viéndolas, vértices 1 y menos 1. Entonces, con esa información es muy fácil de dibujar. Menos 1, 1. Una de ellas. Voy a seguirla de forma punteada. Yo ya sé lo que da, entonces me adelanto un poco al dibujo, ¿no? Pero deberíamos dibujarlas enteras, analizar un poquito si es lo de adentro, lo de afuera, qué es, y después puntear lo que no corresponde. Yo como ya sé lo que es, perdonen, me adelanto un poco, ¿ven? Así ya queda bien armado el dibujo. Debería ser más o menos simétrico, no me quedo mucho, pero más o menos se entiende. Este vértice está en 1, menos 1 y 1. ¿Bien? ¿Qué es este conjunto? Tomamos un punto, por ejemplo el 0, 0, y nos queda que el 0 está entre menos 1 y 1, cosa que es cierto. Así que el conjunto es todo lo que está acá adentro. Ese es mi conjunto D. E incluye los bordes, las dos líneas. ¿Cómo escribo el interior de D? El interior de D es relativamente simple, es así, con los menores en lugar de los iguales. Ahora sí, lo que se va a volver un poquito más extraño es cómo escribo la frontera, porque no hay una definición única de la frontera, porque es esta línea cortada por esta y esta línea cortada por la otra. Entonces tengo que ya de una dividirla en dos. La frontera de D va a ser
Perdón, acá escribí cualquier cosa, ¿no? Ahora sí. Menos 1 más x cuadrado igual a y. Eso es la línea roja. Bien. Y que aparte está adentro de la línea azul. Bien. Unión, lo que está adentro de la roja y que es parte de la línea azul. Un detalle ahí es que escrito así, y lo puse así a propósito, no estoy incluyendo los dos cortes. ¿Sí? No están incluidos ninguno de los dos cortes. Ya los incluimos, pero recuerden algo que mencionamos en su momento cuando hicimos el ejemplo del intervalo de 6 por 6. Donde, ya, por las dudas, claramente acá son dos Lagrange. ¿Sí? Son dos Lagrange, uno para una y otro para la otra. Cuando yo haga la Lagrange de la azul, me va a hacer toda la azul, independientemente de que yo solo quiero lo que está dentro de la roja. Eliminaré los puntos. Misma historia al revés. Esto ya lo hicimos cuando hicimos de nuevo el intervalo 0,606, que recuerden que al final no lo usamos, no hicimos 4 Lagrange, pero se prestaba para, y vamos camino a eso. Acá vamos en principio a hacer 2 Lagrange. Acá hay algo que es importantísimo. Donde las dos fronteras de Lagrange que voy a estudiar se cruzan, se cortan, estos dos puntos, el menos 1, 0 y el 1, 0, son automáticamente candidatos a extremos absolutos posibles. Recuerden que esto va a tener extremos absolutos por vuestros de nuevos acotados cerrados. Entonces no nos podemos olvidar de agregarlos. Entonces, sí, es verdad, yo puedo poner un igual y hacer que aparezcan esos dos puntos, pero a propósito, para no olvidarme, los voy a agregar aparte. Lo agregué como en 3 partes. Una frontera de la otra y esos dos puntos. De nuevo, esto se puede escribir de muchísimas maneras, ¿no? Yo lo hice así como para que veamos las 3 cosas que voy a estudiar por separado. Yo solamente una ayuda didáctica, nada más. Bien, bueno. Sin mucho más, vamos a hacer el interior. El interior, es verdad, es lo que está atrapado entre... No me importa el conjunto. En el interior yo estudio todo R2 y después me quedo con los que me sirven. Entonces no se asusten de que nos quedó algo así. Es cuestión de validar qué puntos da. En el interior necesito de 1 a otra cosa. Este ejercicio me sirve para mostrar un detalle. No es menor, pero que es un detalle que pasa desapercibido muchas veces y lleva a un error bastante usual. Vean que todo mi esfuerzo, mi dibujo, todo lo que hice es en el dominio. El dominio de la función es R2 y el conjunto que me interesa es D, parte del dominio. No dibujé la función, ¿sí? La función es F, que la dibujo en R3. Es más, la función F, digámoslo así, ni sé lo que es. Y esto sí es importante porque a veces uno ve F y X a la 4, ¿y qué hago con eso? No, todo este análisis es de D. Nunca tocamos hasta ahora F. Nunca hicimos nada, ni raíces, ni qué. O sea, eso de, ¿qué será F? No sé, no me importa. El signo de F. Si lo puedo hacer, genial, pero por ahora no sé ni me importa. ¿Se entiende? Todo está enfocado en D. Es un análisis de D lo que me hace decidir cómo voy a operar. D interior entonces. Necesito gradiente de F igual a 0. Recién ahora estoy hablando de F. O sea, de 1 de F, de 2 de F. De 1 es 4x3 menos 4x, nada más. De 2 es menos 2y. Esto igual a
Vamos a sacar alguna x de factor común. Bien. Y ahora, esto igual a 0, esto igual a 0. Son independientes, misma historia de hoy. Y igual a 0. Y acá se desprenden dos x. X igual a 0 y el x igual a, bueno, 3 en realidad. Vamos a ponerlo por separado. 1 y menos 1. Bien. Conclusión. Puntos críticos. Puntos críticos son 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. 0, 0 está en el medio. Cumple. Está en el interior. 1, 0 y menos 1, 0 son justo de las dos, los dos bordecitos. Están en la frontera, no son parte del interior y por lo tanto quedan automáticamente descartados. Vamos a hacer prolijo, vamos a poner no pertenecen a de interior. El 0, 0 sí. Y por lo tanto me conviene, o debería, ya irlo clasificando. Así que necesito de 1, 1, de 1, 2, de 2, 1 y de 2, 2. Yo asumí que debe entrar ahí. Bueno, esto es 0 y esto es 0, pues no tienen variables, son variables independientes cada derivada. Esto es menos 2. Bien. Y aquel, no me va a entrar, es 12x2 menos 4. Entonces la matriz hessiana de f evaluada en el punto 0, 0 es menos 4, 0, 0, menos 2. Y en estas condiciones tenemos un máximo relativo. Así que de nuevo, como resumen, de interior obtuve el 0, 0, hay un máximo relativo que vale f de 0, 0 igual a menos 1. Eso es lo que obtuve del interior. ¿Sí? Así que ahora tenemos que estudiar la frontera. Ambas fronteras. ¿Sí? Bueno. Vamos a borrar todo esto. Bueno, antes de estudiar la frontera, estos dos puntos no cuesta nada estudiarlos ya. Son dos puntos. Rápidamente puedo poner f de menos 1 en mi lista acá, ¿no? Así los puedo borrar. F de menos 1, 0. Me queda 1 menos 2 menos 1. O sea, menos 2. Y f de 1, 0, me queda 1 menos 2 menos 1, o sea, también menos 2. Bien, entonces vamos a estudiar ahora sí en las fronteras que son de tipo Lagrange. Son dos. Ahora, vean que ambas están representadas curiosamente como una línea que podría servir para Lagrange y una zona que me condiciona esa línea. Esto yo no lo puedo poner en Lagrange, no tengo forma de. Es algo que tengo que hacer después.
Aplico Lagrange para esto. Esto va a ser toda la línea, en este caso azul, perdón, roja, ¿sí? Y con toda esa línea roja, después me quedaré solo con los que están adentro del azul. Entonces, está bien, es la frontera, pero ahora lo que voy a escribir no es la frontera, sino es el conjunto que voy a usar. Vamos a llamarle M. ¿Por qué hago la diferencia? Porque no es la frontera. Y de nuevo, no es la frontera. Es este de acá. Este es el M. ¿Bien? Acá, bueno, armamos. A esta altura se deberían haber dado cuenta después de hacer ejercicios que siempre empezar por el interior tiene la ventaja que yo ya tengo prontas las derivadas primeras de la primera mitad de la función. Porque en realidad, cuando yo derive, acá, lo que va a aparecer acá es de 1 de f. Un comentario nomás para ahorrarles tiempo al momento de hacer los ejercicios. ¿Bien? Entonces, de 1 de la función es, bueno, yo lo borré, así que no tengo esa ventaja. Esa sería, perdón, esa no, sino esta. Ahora sí, ese sería el sistema para resolver. Ahí abajo yo lo que hice fue ya despejar un poco, ¿no? O sea, x cuadrado menos y igual a 1, así ya me queda una forma más práctica para trabajar. Bueno, ¿cómo opero entonces? Igual que siempre. Vamos a tener que tomar una función, trabajar con ella y de la siguiente y ahí ir viendo cómo nos queda. Vamos a empezar a trabajar acá. De nuevo, a priori parecería ser más interesante arrancar por acá, pero vamos antes de trabajar a hacer una cuenta extra. Vamos a sacar x de factor común, ¿sí? Así generamos esto. 2x de factor común. Generamos 2x2 menos 2 más lambda. Esto aquí es igual a 0. ¿Sí? Bien. Estoy pensando que podríamos tal vez empezar, es complicarse un poco, ¿no? Pero podríamos llegar a empezar por esto. ¿Por qué? Bueno, obviamente x igual a 0 es una condición, pero la otra condición que es interesante es que acá puedo hacer aparecer x cuadrado igual a algo que está acá. Entonces podríamos de ahí, me va a quedar acá en función de lambda, puedo despejar y acá tengo y lambda, y entre esas dos puedo resolver finalmente y lambda y volver para atrás y allá que como un ejemplo de cómo empezar por el lado más complicado.
No hay duda, en condiciones más normales, creo que lo más fácil es por acá. Igual no me salvo mucho porque como son independientes, tarde o temprano voy a volver para acá. Pero vamos a hacerlo por el camino difícil y a ver qué da, porque uno a priori no haría. Voy a para acá. Vamos a entrar acá y vemos cómo queda. Así lo borramos todo. Entonces, de 1 igual a 0 implica x igual a 0, o bien que 2x cuadrado, todo esto igual a 0, o sea 2x cuadrado es igual a 2 menos lambda, o x cuadrado es 2 menos lambda sobre 2. Con cada una de estas me podría de 2. Pero en realidad, si lo intento meter acá, no logro nada. Entonces tengo que irme directamente a esta. Con esta llego a la conclusión de que menos i igual 1. Así que el punto en este camino es 0 menos 1. ¿Sí? 0 menos 1. 0 menos 1, estamos trabajando en la línea roja, ¿sí? 0 menos 1 es justamente el vértice. Y cuando voy, ahora sí tengo este punto, puedo venir acá y verificar que existe un lambda. No se olviden que siempre tiene que haber un lambda. Esto podría no existir un lambda. Pero lo hacemos y nos queda, con menos 1 me queda 2 lambda igual menos 2. Este camino ya está resuelto. Este es un extremo condicionado ya encontrado a la primera de las dos fronteras. Vamos a la segunda. Si planteo esto, la conclusión es i igual 2 menos lambda sobre 2 menos 1. ¿Qué hago con esto? Voy a de 2 que todavía no la toqué. Y entonces me queda menos 2 menos lambda sobre 2 más 2 igual a lambda. ¿Sí? Esto es igual a lambda. Con esta ecuación encuentro lambda, con ese lambda encuentro y encuentro x. ¿Bien? Ahora sí. Voy a recorrer todo esto. Así que me queda 2 menos lambda por menos 1 más 2 igual a lambda. 2 menos 2 más lambda igual a lambda. 2 menos 2 0 igual a 0. ¿Qué quiere decir que encontré un 0 igual a 0? Quiere decir que en esta rama, vamos a repasar la rama, siempre es bueno repasarla. Yo arranqué acá y dije, bueno, para que 1 sea 0, x cuadrado tiene que ser 2 menos lambda sobre 2. Bien. Entonces voy acá. Entonces, y es esto de acá. Entonces, en este punto estoy con x cuadrado esto y el vale esto. ¿Sí?
Finalmente, cuando cruzo esta información de y con esta ecuación, me da que se cumple siempre. O sea que esta ecuación y esta ecuación son la misma, escritas de distinta manera. Por eso queda 0 igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que con esta condición, ¿sí? Cuando se cumple esto, se cumple esto. O sea que estas se simplifican en una sola ecuación. O sea que esto me va a quedar como sistema, un sistema con infinitas soluciones. Es compatible, simplemente que es indeterminado. Tengo infinitas soluciones. ¿Cómo encuentro esas infinitas soluciones? Bueno, acá tengo que decir, bueno, ¿qué información tengo? Tengo esto y tengo esto. ¿De acá qué puedo sacar? De acá puedo sacar que lambda es igual menos 2i. O sea, lambda lo conozco. Y yo acá tengo que esto se cumple así. Bueno, no cuesta mucho decir que x cuadrado es igual a 2 más 2i sobre 2. O sea, x cuadrado es igual a 1 más i. Todos los puntos que cumplan esta relación son solución de esta rama. O sea que para la rama, para esta frontera, usando Lagrange, para este m, encontré una solución que era 0 menos 1, ¿sí? Un punto, o sea, un extremo condicionado, que era el vértice de la figura, y también encontré todos los puntos de la forma, si quieren, xy, o mejor dicho, son así, x cuadrado menos 1. Es lo mismo que escribir lo que está acá. ¿Sí? Despejamos aquí. O sea que todos los puntos, o sea, este y todos estos. Comentario. Cuando yo sustituyo la x por 0, se cumple. 0 menos 1. Entonces, para quedarlos por separado, esos son los infinitos puntos críticos, perdón, extremos condicionados de esa zona. ¿Bien? ¿Por qué dio tan así, tan raro? Bueno, vean la zona y vean lo que nos dio. Si hago un despeje acá, y lo mismo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Todo M es un gran conjunto de extremos condicionados. Todo M, toda la línea M. O sea, toda esta línea, toda. ¿Sí? Aún si yo después me voy a quedar solo con lo que esté dentro de la otra. Toda la línea es una gran línea de extremos condicionados. Eso ya automáticamente tiene que despertarnos algo. A ver, si yo estoy aplicando una herramienta para quedarme con los poquitos extremos condicionados dentro de la línea que me sirven, y todos me dieron extremos condicionados, hay algo raro. ¿Sí? Hay algo raro con la función. ¿Cómo pueden ser todos extremos? Todos, no estoy hablando de algunos sueltos, todos. Automáticamente yo lo que pienso es, todos deben valer lo mismo. Sin hacer más. Verifiquémoslo en un segundo cuando hagamos todas las cuentas a ver qué es lo que da realmente. Pero bueno, eso fue lo que dio. ¿Bien?
Vamos ahora a hacer la otra frontera. Por las dudas, no lo estoy anotando porque es impráctico. Pero no es toda la línea, ¿no? Recuerden, es toda la línea tal que estoy adentro de esa figura, ¿no? Y esta figura es esta. Cosa que sabíamos, x estaba entre menos 1 y 1. Así que, para hacerlo más simple, comentario, no incluí los bordes porque los bordes ya estaban de acá. Bueno, entonces, todo esto, puntos críticos. Ya habíamos hallado un extremo del 0, 0. Ya habíamos puesto extra estos dos, los habíamos agregado. Ahora entonces vamos a seguir con la otra figura, el n, que sería... Lo borré, así que lo tengo que copiar de vuelta. O lo que es lo mismo, vamos a escribirlo así. X cuadrado menos 1 más y igual 0. Ahí queda más lindo para trabajar. La misma historia. La función. Traslanda esto. Necesitamos de 1. Necesitamos de 2. Y la función g. Acá puedo hacer el mismo despeje de hoy, ¿no? Bien, y de igual manera que hoy es un sistema muy similar, lo puedo resolver trabajando seguramente la primera, yendo a la segunda. Me va a quedar una relación muy similar entre las funciones. ¿Sí? Muy similar entre las funciones. Al punto, que no lo voy a hacer, esto sí se lo dejo a ustedes, vamos a llegar que todos los puntos de la forma x1 menos x cuadrado, al que x pertenece a menos 1, 1, o sea, toda la otra curva, también son extremos condicionados. ¿Sí? Vean que no es la misma, es la otra curva. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ahora lo que debería hacer es evaluar y decir cuál es el más grande y el más chico. Vamos a evaluar estos puntos. Dijimos que acá va a ser entonces, tenemos el interior ya identificado, los dos bordes identificados, me queda clasificarlo
calcular el resultado de todo el resto. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos esas dos cuentas usando la función, los invito de nuevo a que la hagan ustedes. Yo estoy ahorrando un poco de tinta, es sustituir simplemente la i por lo que es. Dan, en todos los casos se desanula todo y queda un menos 2. ¿Ah? Y esto es importante, a priori ya sabíamos, y lo dije, va a dar lo mismo, porque es la única manera de que infinitos puntos sean extremos condicionados. Bien, uno aparte literalmente, entre comillas también, uno al lado del otro. Y dan menos 2 que coincide también con el valor justo de los bordes, obviamente porque toda la línea vale menos 2. O sea, que 2 puntos extra no suman nada. Entonces, si todos estos valen menos 2, son los mínimos absolutos, y el máximo absoluto vale menos 1 y se alcanza de 0, 0. Esa es la primera conclusión automática respecto a lo que tenemos. Bien, pero lo interesante de esto es que estuvimos trabajando con dos Lagrange al mismo tiempo. Lo interesante es que nos dio infinitos resultados. Lo interesante es cómo procedimos para ver que todos esos puntos son soluciones del sistema. ¿Sí? Hay varias cosas de este ejercicio que son interesantes. ¿Bien? Bueno, pero la conclusión al final es: en 0, 0 tengo un extremo máximo relativo que aparte, o sea, vale menos 1 y aparte ahí también se alcanza el máximo absoluto, y en todas las dos líneas enteras, toda la frontera es mínima y vale menos 2. ¿Sí? No solamente los dos bordecitos, ¿no? Los dos puntos. Lo otro que es interesante de este ejercicio es esto de que tuve que agregar a mano los dos bordes donde se cortan las dos funciones. Y no sirvió en este caso mucho porque justo dio que toda la función valía lo mismo. Pero podría haber pasado de que esto nos daba menos 5, menos 5, o menos 2, menos 2, y esto nos daba menos 5 y menos 5, justo los dos bordes. No tiene mucho sentido, pero está. Si pasara eso, ojo, esto pasa a ser el mínimo, ¿de acuerdo? O sea, hay que ver bien qué es lo que da. Son candidatos. Bien. Y vamos a hacer uno más de estos, o plantear. Insisto, por favor, intenten resolverlos antes de ver cómo los resuelven. ¿Sí? Intenten resolverlos antes, porque este particularmente es bien interesante. Vamos a resolver el 3. Que va, esa función y nos da ese conjunto D. El conjunto D, en este caso, muy simple, círculo, incluyendo la circunferencia de radio 1. Esa es la parte fácil. Tiene interior, tiene frontera, los tengo que estudiar por separado. Vamos a hacer en primera instancia el interior, ¿sí? Que es el menor que 1. Acá lo estudio por gradiente igual a 0. Perdón que vaya un poquito rápido, pero es porque es un poco más de lo mismo.
Y acá sí me voy a detener, ¿sí? Vamos a ver bien qué son esas derivadas de esa función. Una función compuesta, sin mucho misterio. La derivada va a ser menos seno de pi x más i por pi. ¿Sí? Regla de la cadena. Y curiosamente, D2, con lo simétrico que es esto, es esperable y queda igual. Y esto tiene que ser 0. Este es mi sistemita igual a 0. Ahora, analicemos los componentes. Primero que nada, primera observación rápida, esto es muy interesante. Es un sistema muy no lineal, si se puede decir algo así. Pero lo interesante es que lo que haga 0 a esta, hace 0 a esta. No son dos sistemas, es un solo sistema. O sea, perdón, no es un sistema de dos ecuaciones. Es un sistema de una sola ecuación, escrita dos veces. Entonces, resolvamos la que queramos, ya está. Si la puedo resolver, lo que resuelve una, resuelve la otra. Entonces vamos a directamente a escribirlo acá. Esto es lo que tengo que resolver. Los puntos que me den resolución de esto, todos los puntos que me den, los que estén adentro de D son puntos críticos a analizar. Aprovecho y les comento, función continua, intervalo cerrado y acotado, o extras, hay máximo y mínimo absoluto. Entonces, venimos bien. Vamos a hacer una limpieza. Claramente este pi no interesa. A los efectos que esto de 0, no va a venir por ese pi. Ni este menos 1. Entonces, esto va a ser 0 cuando esto es 0. Y cuando esto es 0. Bueno, el seno, recuerden, que es esta medida, se hace 0 acá, pero es 0 acá. ¿Bien? En 0 y en pi. O sea que para que esto sea 0, o bien esto da 0, o bien esto da pi. Pero en realidad también podría dar otros múltiplos de pi. O sea que podría dar 0, pi, 2pi, 3pi. Y en realidad da cualquier múltiplo de pi, o sea, algo por pi va a dar 0. Entonces, para hacerlo más simple, esto va a ser 0 cuando esto dé, bueno, k por pi. O sea que esto va a dar 0 cuando esto sea igual a k. Y esta es la solución de los puntos críticos. Yo más de ahí no puedo llegar. Cualquier punto que cumpla que x más y igual a k es un punto crítico. ¿Y qué es x más y igual a k? Son rectas. A ver, vamos a agrandar un poquito el dibujo. Y vamos a hacerlo más acá, así no lo tengo que borrar. Dijimos que esto es D. X más y igual 0 es x igual menos y, que es esta recta. ¿Qué estoy diciendo con esa recta? Estoy diciendo que todos los puntos de esa recta, como cumplen que x más y da 0, anulan esto y por lo tanto anulan esto y por lo tanto son puntos críticos. ¿Me sirven todos los puntos de esa recta? No, son los que estén adentro del interior. Pero bueno, la dibujo entera por comodidad, ahora después borramos. Bien, acabo de encontrar una línea entera de puntos críticos. Y si quieren, vamos a anotar acá x más y igual k igual 0. O para simplificar, k igual 0. ¿Sí? Así no.
no perdemos de vista que estoy dibujando. Bueno, pero también puede ser otro K. K, por las dudas, yo escribí K, pero K es natural, ¿no? Entero en realidad. K es entero. K no puede valer 0 con algo. K es menos 1, 0, 1, 2, 3, menos 2, menos 3. ¿Sí? Porque eran vueltas enteras a pi. Entonces el siguiente K es 1 y el anterior, en todo caso, es menos 1. Para el K igual 1, X más igual 1 es esta recta. Que voy a intentar hacer. Obviamente paralela pasa por 1 y menos 1. Perdón, 1, 1. Para acá igual menos 1 es esta recta. Vean qué interesante. La siguiente recta, K igual 2, está por acá. Y la siguiente para el otro lado está por acá. ¿Quiere decir que no son soluciones de este sistema? Sí son soluciones de este sistema. Pero ¿qué pasa? Ahora viene la parte donde agarro el borrador y borro todo lo que no está en D. Yo podría seguir, porque estos son infinitos K. Pero cualquiera que sea mayor que 1 y menor que menos 1, no tiene puntos en común con D. Así que ya los eliminé. Solo hay 3 valores de K que son o generan candidatos a extremos, o sea, puntos críticos, válidos. Son esos 3. 0, 1 y menos 1. Y ni siquiera todos ellos. En realidad, lo que está por fuera de la circunferencia, si bien lo dibujo para no, de nuevo, no perder de vista con que estoy trabajando, no vale. Y vale solo lo que está en el interior de la figura. ¿Bien? Entonces tengo 3 grupos de extremos, de puntos críticos. ¿Qué hago? Lo que hago siempre, los debería clasificar. Los debería clasificar. ¿Bien? ¿Cómo los clasifico? Lo más fácil va a ser usar el método de la hessiana. Bien, sin complicarnos mucho. No, lo que quería transmitirles es que de alguna manera esto es una función. Este es el dominio. La función es una cosa flotando por acá. Algo que está por acá arriba. Y lo que ocurre seguramente es que yo tengo un periodo tridimensional. O sea, no quiero dibujar la figura porque ni siquiera sé cómo es. Pero tengo algo, ¿sí? Si quieren, siendo muy grosero, no es que sea así, algo de este estilo. Por eso es que me generan como líneas que son extremos. Seguramente máximo, mínimo, o al revés, según cómo haya calzado el periodo. Eso para entender un poco qué está ocurriendo. Ahora, para clasificarlo debería ir por la hessiana. Igual voy a hacer un comentario también para que nos quede. Voy a hacer f de xy con k igual 0. ¿Qué quiere decir que k igual 0? Quiere decir que es la función vale coseno de pi por 0. Vamos a hacer una tablita. Vamos a hacer k f de xy. Menos 1, 0 y 1. Para 0 me queda coseno de pi por 0. Para menos 1, coseno de menos pi y coseno de pi. ¿Bien? Coseno de 0 vale 1. Coseno de menos pi y pi es lo mismo, ¿no? Digo, una media vuelta para atrás y media vuelta para adelante, llego al mismo punto. O sea, son 180 grados. En este caso vale menos 1. Entonces, viéndolo, ahora un poco explicando a qué me refería con lo de recién, es como que yo acá tengo la función, que es una sábana, en estas dos líneas, las dos de afuera, está del lado de atrás del pizarrón, y en esta del medio está arriba. O sea que, efectivamente, esa idea de que
Nada, es como valle, cresta valle, una cosa así. Bien, pero vamos a hacerlo en forma prolija. Vamos a hacer la hessiana de la función. Correrá. Bueno. Esto te da menos coseno y x más y. Así que en el caso, vamos a ver de nuevo, K, matriz hessiana. En el caso de K igual menos 1, como me va a quedar menos 1, me queda pi cuadrado por 1, 1, 1, 1. En el caso de 0, en el caso de 1. Bien. En todos los casos, lamentablemente, me queda cero el determinante. Con lo cual, no me queda otra que estudiarlo de otra manera. De esta manera al menos no lo voy a poder resolver. Bien. ¿Cómo podemos entonces hacer en este caso? Bueno, en este caso no vamos a tener que estudiar la definición en el entorno de un punto. Sí, no hay mucha más manera. Bien. Así que tomemos uno de ellos. Para no complicarnos, tomamos el k igual 0. Le voy a dejar a ustedes verificar que esto es mínimos relativos, máximos relativos y mínimos relativos de nuevo. Así que vamos a solamente verificar que con el k igual 0 tengo máximos relativos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacer esto? A priori uno lo que podría decir es, bueno, tengo que hacer f de xy menos f de un punto AB que cumple que x más y igual a 0, a más b, perdón. O sea, un punto de esa línea. O lo que es lo mismo, esto menos 1. El signo de esto menos 1. A ver, el coseno a veces sea lo que sea, o mejor dicho, no importa cómo esté afectado adentro, no deja de ser un coseno y por lo tanto no deja de estar entre menos 1 y 1. ¿Ah?
Esto es importante porque al restar 1, si esto está entre menos 1 y 1, al restar 1 estoy entre menos 2 y 0. Entonces, ¿cómo es ese signo necesariamente? ¿Bien? Ese signo necesariamente va a ser negativo. Sí o sí. Entonces, como esto es negativo, obviamente igual a 0, pero el igual se da en la línea, así que en realidad es menor. Como es menor que 0, quiere decir que mi f es más chica, lo que está alrededor de es más chico que el 1, que es la línea. ¿Sí? Entonces esto ya me permite asegurar que estoy en un caso de máximo relativo. No cuesta nada, sí se lo dejo a ustedes para que tengan algo con que entretenerse, verificar con esta misma lógica, idéntica, sustituimos algún valor y vemos que acá tengo mínimos, acá y acá. Entonces esto, si lo veo de perfil, esto es mínimo, máximo y mínimo. ¿Sí? En la línea k igual a 0, k igual a 1 y k igual a menos 1. Si damos un corte, que no solamente es un corte, si es un corte y está girado, ¿no? Hay que verlo como en ángulo. Bien. Pronto esta parte que era el interior recién, el interior. Ahora tenemos que estudiar la frontera. La frontera hay que estudiarla, como siempre, con Lagrange. Y aparte, ese es mi sistema. Bien. Ahora, veamos esto. Esto igual a 0 y esto igual a 0. Y yo siempre intento resolver los sistemas estos ordenados y bueno, lo más sistemático posible, pero veamos cómo hacerlo un poquito más desordenado. También como para que vean que se puede resolver no siendo tan... O sea, podemos hacerlo, por las dudas, podemos hacerlo sistemático. Sí, agarro esto y voy a este, qué sé yo. Pero vean lo siguiente, esto es algo que tiene que llamar la atención. Si yo pongo igual a 0 igual a 0, es lo mismo que hacer este doble despeje. ¿Ah? ¿Por qué hice eso? Porque estas dos estructuras son iguales y entonces rápidamente llego a esto, siempre y cuando no haya eliminado lambda ahí en la pasada. Lambda igual a 0 podría ser una solución. Bueno, hay que verlo. Entonces, estoy armando de vuelta, vean cómo es más desordenado, ¿no? Me tengo que acordar que lambda igual a distinto de 0, y cuando lambda no es 0, vale esto. Pero entonces tenemos por lo menos dos casos para arrancar. Tengo el caso donde lambda no es 0, que x igual y me soluciona las primeras dos, y por lo tanto voy a g, y me queda 2x² igual a 1, x igual
más menos 1 sobre raíz de 2. Y por lo tanto me da dos puntos críticos, son dos extremos condicionados, que son ¿qué pasa cuando lambda es 0? Bueno, cuando lambda es 0 yo puedo reescribir mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Reescribirlo. Y al reescribirlo el sistema me queda así. Pero estas dos ecuaciones, aparte de que son la misma, y por lo tanto puedo ir borrando una, ya la resolví. Es la que resolví en la parte del interior. Son estas tres líneas únicamente. O estas tres líneas no, digo, son más, pero estas tres son las que me pueden llegar a servir. Y específicamente, ahora podemos hasta, y esto, a ver, no está del todo bien lo que voy a hacer ahora, pero es la forma un poco de mostrarles alternativas para resolver. Estos son, o sea, vean que estos son figuras, ¿no? Estas son las tres líneas aquellas. Esto es la circunferencia, entonces tengo que resolver el sistema. Ya sé lo que va a dar. Va a dar este punto, este punto, este punto, este punto, este y este. La intersección de esas dos figuras, son más de dos, pero dos al fin. Entonces, los puntos críticos que da esta zona, o todos los sistemas condicionados, son 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. ¿Sí? Y ahí tengo entonces todos mis candidatos para ver cuáles son máximo y mínimo absoluto. ¿Bien? Tenemos estas tres líneas en el interior que sabemos que valen 1 y menos 1, y ya sabemos por las dudas que esto es máximo relativo, mínimo relativo y mínimo relativo. Y ahora tenemos algunos candidatos más. Tenemos esto ya lo sé. Esto ya lo sé porque son parte de estas líneas. Yo recuerden que la cuenta la hice para toda la línea, no solo para el que estaba dentro de la circunferencia. Entonces ya sabemos que para 1, 0, 1, 0 es este de acá. Para 1, 0 y para 0, 1 el valor es menos 1. Y para menos 1, 0... Perdón, me estoy dando cuenta que omití dos soluciones. Vean que solo di estas 4 y me faltó estas dos. Sí, ya las agregamos, pero bueno. Y para estas también vale menos 1. ¿Cuáles me faltaron? Me faltaron las de x igual menos y. ¿Sí? La de x igual menos y. Que van a valer 1. Pero hay que encontrar los puntos, ¿cuáles son? Hay que encontrar el xy. Y si x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y lo cruzo con esta información, ¿sí? Me va a quedar 2x cuadrado, por menos 1 no importa, igual a 1. Y en definitiva, son estos dos de acá. Coincidió. Capaz que por eso no los agregué. Pero
fue un reflejo. Son esos dos puntos de ahí. Ya estaban agregados, ¿sí? Y dan efectivamente 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que toda esta línea es el máximo absoluto, incluyendo los bordes, de la función, y todas estas dos líneas, incluyendo los bordes, son el mínimo absoluto de la función. ¿Ah? Y valen respectivamente 1 y menos 1. Y se alcanzan en todas las líneas rojas. ¿De acuerdo? ¿Podría haber dado distinto? Y sí, estos podrían haber dado menos 5, 5, 1, 8. Números más altos o más chicos que hubiesen cambiado y en estos bordes haber alcanzado los verdaderos máximos y mínimos absolutos. Pero de nuevo, esta función es muy pareja, muy estándar. Es una función que va dibujando una sábana que va subiendo y bajando tridimensional. Entonces, con líneas paralelas justamente a esas 3 líneas rojas. Por ese motivo era esperable, ya conociendo la función, que toda esta línea, con o sin la circunferencia, fuera mínima, máxima y mínima. Y a su vez, como es un coseno, va a estar entre menos 1 y 1. Entonces el valor más grande va a ser 1 y el valor más chico va a ser menos 1. Y eso también lo podemos haber visto antes. No iba a dar 5, 4, 8. Ya cuando esto dio 1 y menos 1, ya estaba medio cantado que eran aparte absolutos, porque es un coseno. Ahí tiene esa peculiaridad que está acotado en sí mismo, como función. Cosas que podemos analizar antes en lugar de hacerlo post-mortem como lo estamos haciendo ahora y ir deduciendo alguna que otra cosa. ¿Bien? Nos podría, por ejemplo, haber ahorrado todo el análisis y haber dicho, si todo esto vale 1 y todo esto vale menos 1 y es un coseno, ya está. Máximo y mínimo absoluto, porque es un coseno. ¿Se entiende? Pero bueno, está bueno verificar que Lagrange nos dio coherente a lo que podríamos haber deducido. Bien. Del 10 no voy a hacer más nada. El último que queda el 10 se los dejo a ustedes y obviamente prolijar un poco y el anterior que los hicimos un poquito rápido, salpicados. Bien, vamos entonces a cerrar este video haciendo la parte A del 11. Nos presentan un conjunto D. Cerrado y acotado. Nos tienen que cerrado y acotado, nos ayuda. ¿Qué es el conjunto D? El conjunto D es el conjunto de todos los vectores de Rn cuya suma de sus componentes da 1. Es lo que dice acá. Son los vectores de Rn que si sumo sus componentes da 1. Pero con la curiosidad, la peculiaridad de que ninguna componente es menor que 0. Son todas positivas. No tiene mucho misterio. Nos plantean esta función. ¿Sí? Nos plantean esta función. Y nos piden, ni más ni menos, que hallarle máximo y mínimo absoluto a esta función en este conjunto. A ver, vamos a analizarlo un poquito. ¿Qué es
¿Qué es el conjunto? Dijimos, todos los vectores de Rn, n componentes, que la suma de sus distintas componentes dan 1, siempre y cuando aparte sus componentes sean positivos. ¿Qué es la función? El producto de todas la productoria, el producto de todas las componentes de ese vector. Por las dudas, si no recuerdan este símbolo, es como la sumatoria, pero del producto. O sea, se multiplica en lugar de se suman las distintas componentes, en este caso. ¿Bien? Entonces, vamos a resolver el ejercicio en forma... Resolverlo es mucho, es decir, capaz que no es resolverlo. Vamos a plantearlo en forma súper intuitiva primero, ¿sí? Sin hacer Lagrange, sin hacer nada. Vamos a resolverlo a mano. ¿Qué quiere decir a mano? Vamos a analizar. Siempre viene bien analizar un poquito. ¿Qué es D? Dijimos, es un vector de Rn que las componentes son positivas y suman 1. ¿Qué es la función? Multiplicar todas esas componentes. Entonces, podemos pensar que tengo un vector de n, ¿sí? Acá hay puntos suspensivos, n posiciones. Y yo tengo una unidad para distribuir en esas n posiciones. O sea, las componentes todas suman 1. ¿A qué voy? Podría ser lo siguiente. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí es un elemento de D. Suma 1. Todas son positivas o 0. Venimos bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer la productoria. Multiplico 1 por 0 por 0 por 0. ¿Qué me va a dar? 0. Entonces, la primera observación es, como todas las componentes son positivas o 0, el resultado de esta función es positivo o 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando cualquier componente sea 0. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando ninguna componente sea 0. Entonces, ya rápidamente podemos decir el mínimo de esta función es 0. ¿Y cuándo se alcanza? En cualquier punto que tenga un elemento que sea 0. Acá vamos a encontrar el mínimo sin usar Lagrange, sin usar nada. ¿No? Pues no termina ahí, podemos seguir. Entonces, quiero hallar el máximo. Bueno, primera observación, no puedo tener ceros. Entonces tengo que distribuir el 1 en todos los n elementos. Entonces, una respuesta inmediata podría ser, vamos a poner este 1 en todos, pero voy a dejar 0,99999 acá, y por lo tanto poner, o sea, no puedo simbolizarlo, pero vamos a poner en los n elementos restantes lo que me sobra repartido de alguna manera, no importa cuál. Lo que seguro es que si acá hay 0,9999 de ese 1, en todos los demás hay 0,0000 algo. En ninguno hay 0. ¿Qué pasa cuando hago la productoria de las componentes? Agarro 0,99, que bueno, es casi 1, y lo multiplico por casi 0. ¿Qué me da? Casi 0. ¿No? O sea, un número, por más grande que sea el número, es un número que tiende a 1. Y lo multiplico por algo que tiende a prácticamente 0 y lo elimino. O sea, 1, 0,999 por 0,00. Recuerden que hay infinitos elementos, ¿sí? 0,0000001, casi 0. No importa. Lo multiplico por el siguiente y más 0 todavía. Lo multiplico por el siguiente, más 0 aún. ¿Se entiende? Entonces, la estrategia de dejar concentrada la unidad en casi 1 y repartir poquito para el resto, rápidamente observamos que es contraproducente. ¿Por qué? Porque como es una productoria, multiplicar por términos que son chicos no me sirve. Quiero multiplicar por términos lo más grandes posibles. Porque con que un término que multiplique sea muy próximo a 0, o pequeño en realidad, ¿sí?, va a hacer que la cuenta se desplome. La siguiente observación es que ningún elemento va a ser 1. Entonces, recuerden algo, multiplicar cosas menores que 1 y mayores que 0, ¿sí? Nunca lo dije, nunca lo volví a decir, pero
son todos positivos, ¿no? O sea, no tengo negativos. Entonces, multiplicar por cosas que son menores que 1 hacen que la cuenta se achique. 0,505, 0,25. Más chico. Entonces, cada producto hace que el resultado sea más chico. Yo quiero el más grande de esos resultados. Y acabamos de decir que yo no puedo tener un valor que sea mucho más chico que el resto porque me desploma de la cuenta. Entonces, ¿cómo hago para tener estos valores lo más grandes posibles a la vez que distribuidos de en 1? Y la respuesta automática es: los distribuyo en forma pareja. Agarro el 1 y lo reparto en partes iguales en todas las componentes. De esa manera, cada componente es tan grande como puede ser y por lo tanto la cuenta va a ser lo más grande posible. Entonces, el máximo lo logro en 1 sobre n en todas las componentes y la cuenta va a ser 1 sobre n por 1 sobre n por 1 sobre n por 1 sobre n veces. Ese es el máximo. ¿Sí? Entonces, el máximo se alcanza en 1 sobre n todo parejo y vale esto. Y el mínimo es 0 en cualquier lugar que tenga un 0. Acabamos de resolver el ejercicio solo mirándolo. Sin Lagrange, sin nada. Vamos a resolverlo por Lagrange para que no quede en nada que lo hicimos así. Pero mantengamos por lo menos en la cabeza el resultado que nos dio y verifiquemos que Lagrange nos da lo mismo. Si a base mantenemos coherencia. ¿Cuál sería entonces mi función? F más lambda G. ¿Y qué sería G? Esto es una línea. Entonces simplemente es así. Esa es la función que tengo que derivar. Cuando hago, obviamente acá tendría que hacer. Tendría que hacer las n derivadas de 1, de 2, de 3, ¿no? De 1, de 2, de 3 hasta n, igualarlas a 0, sumarle g igual 0 y resolver este sistema de n más 1 ecuaciones. Cosa que obviamente es un disparate intentar hacerlo literalmente, explícitamente. Entonces, no lo puedo hacer así. Tengo que escribir todas estas de su y derivadas en forma genérica. Entonces, lo que normalmente hacemos es escribir de su k una de ellas y ver cómo queda. Va a quedar, a ver, acá tengo x1 por x2 por x3 por x4. O sea que lo que voy a tener es, lo que me va a quedar va a ser la productoria de xy con y distinto de k. O sea, si yo tengo x1, x2, x3 y x4 y derivo según x1, saco x1, lo tiro y me quedo con todo el resto. Más, y esto es x1 más x2 más x3 más x4. Esto es lambda. Lambda por todas esas constantes, perdón, de variables, va a dar lambda. ¿Qué pasa si hago de sub j de phi? Solo para que vean, ¿no? Lo mismo, o sea, es cambiar una letra por la otra. Es innecesario, pero quería que viéramos dos ejemplos. Y obviamente tengo el sistema que es la condición es eso. Ese es mi sistema a resolver. ¿Está? ¿Y cómo lo resuelvo? Y esta es la parte interesante. Obviamente tengo que resolverlo igualando a 0 para empezar a armar el sistema. Y en realidad lo tendré que resolver como siempre. Agarro la primera, resuelvo, voy a la siguiente, resuelvo, voy a la siguiente y hago todo un árbol de soluciones. Obviamente va a quedar un poco más entregado de lo que normalmente trabajamos.
pero de fondo es lo mismo. ¿Por qué digo que va a quedar más integrado? Porque en realidad, o sea, nada, tengo que trabajar de una manera atípica. Atípica porque no puedo escribir todas las soluciones. Pero veamos que yo, si tuviese que operar, voy a hacer un paralelismo, no es que sea el caso, pero supongamos que tengo solo R3. Esto sería, este mismo ejercicio en R3 sería y por z más lambda igual 0, x por y más lambda igual 0, y por z más lambda igual 0, y x más y más z igual 1. Es el mismo sistema, pero como es R3, lo resolví entero. O lo planteé entero, perdón. ¿Cómo operaríamos? Perdón, dupliqué ahí. ¿Cómo operaríamos? De alguna manera, agarro la primera y resuelvo. ¿Cuándo la primera es igual a 0? Y bueno, cuando lambda igual a y por z. No voy a poder despejar más que eso, ¿sí? Lambda igual menos y por z. Con esa información voy a la segunda. ¿Sí? Con esa, vamos a hacerlo brevemente. Lambda igual menos y por z. Con esa información voy a la segunda. Me queda x por y menos y por z igual a 0. Y por x menos z igual a 0. ¿Sí? Entonces acá empiezo, bueno, o el y igual 0 o el x igual z. Vean que esto es una componente 0, mínimo, todas iguales en el máximo. ¿Ah? Después, ¿qué hago? Y ahora debería ir con cada una de estas a la tercera. ¿Sí? Y en la tercera, de nuevo, plantear el sistema con todo lo que vengo arrastrando en la rama. Vamos a intentar hacerlo acá. A ver si me ayuda a visualizar. Pero esto sí es medio difícil de ver. Por eso está bueno que ustedes se resuelvan esto y después sigamos con el ejercicio como para pensar cómo debería dar. Pero no, vamos a hacerlo en forma genérica. Arranco por acá, ¿no? La primera igual a 0. ¿Cuándo esto se hace 0? Bueno, se hace 0 cuando lambda igual menos ¿qué hago con esto? Sería una de ellas. ¿Qué hago con esta? Con esto esto sería d sub k igual a 0. Con esto voy a la siguiente, d sub j igual a 0. Entonces me queda pi xi con i distinto de j, ¿sí? Menos pi xi con i distinto de k, porque ese es el valor de lambda que viene en esta rama, igual a 0. O sea, el igual podría estar ahí. O sea, ¿qué hice? Despejé lambda de acá y la metí acá. ¿Cuál es k, cuál es j? No importa, son dos cualesquiera. Agarré en una y la metí en la otra. Cuando haga eso, yo acá tengo x1 por x2 por x3, así. La que falta acá es j, acá no está j. Igual a x1 por x2 por x3. ¿Cuál es la que no está acá? K. Entonces, la 1 la tacho con la 1, la 2 la tacho con la 2, la 3 y así. ¿Cuál me va a quedar de este lado que no pude eliminar? Me va a quedar xk igual a xj, las dos que no pude eliminar. Ojo con esto que acabo de decir. Está parcialmente mal. Cuando yo, entre comillas, taché, cada vez que taché, tendría que ir agregando chiquito al lado, che, y el x1 es distinto de 0, y el x2 es distinto de 0, y el x3, no. Cada uno que voy eliminando no es 0, no es 0, no es 0, no es 0. Entonces, las soluciones que estoy obteniendo son xk igual a xj o xk igual a 0.
O sea, o una componente es 0 o xk igual a xj. Estas componentes 0 son las que eliminé, las que fui tachando. ¿Sí? ¿Y por qué la estoy agregando? Porque en realidad, si una componente cualquiera es 0, me queda lambda igual 0, lambda igual 0, porque esto se va, que resuelve este sistema. Y solamente me queda esta condición. Bien. Entonces, estas, para todo K, para todo J, o sea, porque esto yo lo hago de vuelta, lo hice para uno y yo lo tengo que hacer para el otro, y ahí, o sea, lo hice para J, saqué xk igual a xj. Después lo hago para d sub q. ¿Qué voy a obtener? xk igual a xq. Lo hago para, así con todos. ¿Cuál es la conclusión del análisis por Lagrange? La conclusión es que los extremos son los x pertenecientes a Rn tal que xy igual a xj para todo ij. O lo que es lo mismo, los vectores de Rn que tienen todos sus componentes iguales. O el otro punto crítico que dio algún x es 0, alguno, o todos, todos no, casi todos. No se olviden que la suma tiene que dar 1. Si quieren ponemos así evitamos que la suma tiene que dar 1. El por no que está en el D es evidente. Y cuando hacemos el valor funcional, hacemos la tablita y calculamos en f, ¿sí? Acá obviamente el valor de f da 0. Pero ¿qué queda en el de arriba? En el de arriba, en realidad, yo lo escribí así, pero eso es lo mismo que escribir. Si cada componente es igual y la suma da 1, es lo mismo que este componente. Solamente es una componente la solución, que es esta. Entonces, ¿qué es lo que da el producto? 1 sobre n a la n. ¿Cuál es el mínimo? 0. ¿Cuál es el máximo? S. Exactamente el mismo resultado, pero obtenido mediante Lagrange. Les queda para ustedes hacer la parte B de este mismo ejercicio. Y aparte, esto fue, si se quiere, a modo de esquema, no fui tan prolijo como con otros ejercicios, porque la idea también es que ustedes lo planteen un poquito más prolijo de lo que yo lo planteé, ¿sí? Planteen alguna derivada más, hagan las igualdades, vean que esto se cumple para varios x sub k, x sub j, y ahí armar este vector y verificar que es máximo y mínimo, ¿sí? O sea, está resuelto, está resuelto muy esquemático. Sería bueno armarlo un poquito más prolijo. ¿Bien? Bueno. Con esto cerramos el repartido 6. Ya en el video siguiente vamos a estar trabajando sobre el repartido 7. ¿Sí? Ya nos estamos empezando a meter en temas de integración.